All right. Muy bien. Let's just start this out. Vamos We're a going to turn to John comenzar chapter en 14. 14 de Juan. Juan 14. Now, y'all already Ahora have the papers, right? Okay. ya tienen los papeles que repartimos, ¿verdad? Ok, nada más quería asegurarme. Well, Bien, de hecho estamos en Juan 14, no en el manual, en la Biblia, pueden buscarlo. I did that one time. I said, we're going Me acuerdo una vez, dije, vamos a estar en Juan 14, por ejemplo, y le dije, está en la página 362, y estaba leyendo la Biblia, obviamente, y una persona dice, ¡ay, tengo la Biblia correcta! ¡Tengo la correcta! Entonces, John chapter Juan 14, verse 12. 14, verso 12. You know this verse? Most people Conocemos quote it este like this. verso, hay gente que lo cita mucho. Jesús dijo, de cierto les digo, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Mira cómo no dice porque ayunarán o porque oran mucho, porque hacen buenas obras, sino porque Jesús fue al Padre. Es lo que dice, ¿no? Now, the question is, did Ahora la pregunta es, ¿Jesús fue al Padre o no? Sí. Bueno, entonces podemos hacer obras mayores. Amén. Mismas obras y mayores. me shall he do because I go to my Father, and whatsoever Iré al Padre y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. you love me, Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Bien. even Es decir, el Espíritu de verdad. Bien. whom the world cannot Al cual receive el mundo no because puede it sees recibir not, porque neither no le knows ve him. ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. One of the best promises of Una de God. las promesas más grandes de la Biblia, I will justo not ahí. leave you comfortless, No los I dejaré will come huérfanos, to you. vendré a ustedes. Then we go down to verse 19. Y It luego says, "Yet a el little while, 19 the world dice, seeth dentro me de no poco more. el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes vivirán también. At that day, En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. ¿Entendemos? first he said that the Holy Spirit Primero dice que el Espíritu Santo estará en ti, el Espíritu de verdad contigo y en ti. Y luego dice, you're going to know that I'm in the Father. sabrás que yo estoy en el Padre y Él en mí y Él en mí. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, And I will love y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Judas saith, Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesus answered, Jesús le respondió, el que me ama he will keep obedecerá mi palabra. and my Y Father mi will Padre love lo him, amará and we will come y unto him, vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Notice El how que, God mira cómo dice, cómo Jesús dijo que Él se manifestaría a ellos. by coming and living with Es us. para venir a vivir, al venir a vivir con nosotros. No dijo que se iba a manifestar con humo y cosas así, fuego o algo así. No, no dijo eso. Señales y prodigios, no lo dijo. No es así como se manifiesta. Esto muestra que está con nosotros. Son cosas que el mundo puede ver. Pero aquí dice que Él se manifestará a nosotros al vivir en nosotros, viviendo en nosotros. Lo que eso significa es que debemos ser personas que sabemos que está en nosotros, que no estamos dudando. Bueno, la Biblia lo dice, supongo que sea así. No, tiene que haber esa... Bueno, de hecho vamos a hablar de esto esta noche. 3 cosas rápidamente. And they're all Y similar, todas son similares, almost like different casi como diferentes facetas del mismo diamante. Y esas son, vamos a hablar de lo que es permanecer. Ahí vimos que quien permanece en Él, el Señor hará lo que tú le pidas. Es una buena razón para permanecer, ¿verdad? Vamos a hablar también de la comunión, no solamente la comunión como la cena del Señor, pero lo que esto se supone que debe representar, para lo que nos debe preparar, lo que debe darnos, lo que es la verdadera comunión, es decir, tener unión en común, unidos. Reconocemos esta señal y este símbolo, que su cuerpo fue dado por nosotros. Ahora somos nosotros su cuerpo y que su sangre fue derramada por nosotros y por tanto ya nada nos separa de Dios. Somos uno con Él. you realize that's what God Te das cuenta que eso fue por lo que crucificaron a Jesús, porque Jesús dijo que era uno con el Padre. here we're going to
Así que vamos a ver esto y también vamos a ver permanecer, comunión y compañerismo. Y las tres son similares, pero no son idénticas. Así que debemos ver de qué se trata. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Aquí dice, déjame ver, sí, dice aquel que me ama, le amará el Padre, vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Y luego Jesús, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo te manifestarás con nosotros? Y Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra. Mira cuántas veces dice esto. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras. Es tan claro como puede serlo. No hay áreas grises. Tienes que darle vueltas como para pensar que no es lo que dice realmente. Pero dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, está diciendo, fue el Padre quien lo dijo, no yo. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no pueden sin permanecer en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Mira cuántas veces dice aquí permanecer, 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 vez tras vez. Vez tras vez, permanecen, permanecer, todo eso. Pero ese es el enfoque en esta palabra, permanecer. Un poco más adelante hablaremos de comunión y compañerismo, un poquito más adelante en la Biblia, pero Jesús usó mucho esta palabra, permanecer, y literalmente significa hacerte sentir en casa o sentirte en casa en un lugar. Me gusta mucho una traducción expandida se llama WIST, creo que fue la que les mencioné el otro día. Dice, descansar en un lugar como si te sintieras en casa. Esa Biblia es increíble, está en 4 volúmenes y se las comento, que está en inglés, pero hay un comentario que en esa Biblia hace la pregunta y dice, el Espíritu Santo puede estar en ti, pero ¿se sentirá en casa estando dentro de ti? Esa es la verdadera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tan cómodo se siente? ¿Se siente en casa el Espíritu Santo en ti o solamente se siente como un visitante? Así que se siente en casa, se siente bienvenido, como que puede entrar a cualquier cuarto de la casa, sin importar cuál sea. O tiene que, como está cerrada la puerta, no se puede meter aquí o allá, están cerradas algunas de las puertas. Sigue diciendo, permanezcan en mí, no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, quien permanece en mí y ustedes fuera de mí no pueden hacer nada. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera y las personas lo toman y lo echan al fuego para quemarse. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán cualquier cosa y será hecho. Mira cómo no hay calificación en pedir algo. Simplemente permanecer en Él y que su palabra permanezca en ti. Pide lo que sea y será hecho. ¿Cómo puede decir eso? Bueno, es porque puso unas condiciones. Permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en mí. Mantendrás sus mandamientos si permaneces en Él. No estarás pidiendo cosas tontas. Le pedirás cosas, si permaneces en Él, que están en alineación con su palabra, porque su palabra permanece en ti. De hecho, recuerdo una persona, cuando estaba enseñando esto, una vez me escribió una pregunta y me la puso en el púlpito y me dijo, entonces me estás diciendo que si le pido a Dios por una bolsa de marihuana. Y le digo, ok, regresa a ver las calificaciones. Tú permaneces en Él y su palabra permanece en ti, ¿verdad? Entonces no vas a estar pidiendo tonterías, ¿cierto?
Así que la gente siempre dice, bueno, no quiere decir que todo lo que pidas, sí, todo lo que pidas porque estás permaneciendo en Él. Entonces no está diciendo, vamos a la calle, que no sepa nada de nada y decirle, ok, puedes pedir lo que quieras y Dios lo hará. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, para que las palabras permanecen en ti, tienen que vivir en ti, estar siendo parte de tu vida, estás viviendo por ellas, es lo que piensas, lo que deseas, lo que atesoras, lo que quieres, lo que eres, y te abrazas de ellas, las lees, las sigues, las amas, y literalmente quieres que se conviertan parte de ti. Eso quiere decir permanecer en Él. Ahora, entiende, no quiere decir que, bueno, si trato de hacer eso, ¿cómo voy a mantener mi trabajo y todo eso? No está diciendo que tienes que tener tu mente en ello literalmente de cada segundo, de cada día, pero esto es lo bueno. De hecho, tienes dos mentes, bueno, realmente son tres, pero una es la mente de Cristo, ¿verdad? Está en tu espíritu. Pero también tienes tu mente consciente, que es donde está pensiente, y luego tu mente pensante, y luego la subconsciente, que es de hecho la interfase entre tu espíritu y tu cerebro, tu alma. Entonces, eso está funcionando en el trasfondo. Entonces, aunque tu mente consciente está razonando, tu mente subconsciente puede estar también, de todos modos, en comunión con Dios. Y ese es uno de los mejores aspectos de hablar en lenguas. Les dije una vez a una persona, si te quieres darte cuenta si tienes el Espíritu Santo, o más bien las lenguas que promete Dios en el bautismo, es esto: lee en tu idioma y habla en lenguas y todavía puedes entender lo que estás leyendo en tu propio idioma. Es una buena prueba. Lees algo en tu lenguaje y hablas en lenguas al mismo tiempo y todavía entiendes lo que estás leyendo, porque tus lenguas sale de tu espíritu, no de tu mente. Entonces no son procesos o sistemas iguales. Tienes un doble procesador y ni sabías. Es sorprendente, tienes que darte cuenta que todo lo que hace el hombre lo hace de acuerdo a su propia imagen. La computadora funciona como un cerebro humano. Entonces, los hombres recrean cosas de acuerdo a su propia imagen, así como Dios nos creó a su propia imagen. Así que todo lo que construyes tiene algo que ver con, o diseñas con cómo funcionas. Es la misma forma con computadoras, y puedes tener programas en el trasfondo de silenciosos, digamos, detrás de tu mente, igual que lo hace en la computadora. Estás haciendo algo conscientemente, pero también al mismo tiempo, simultáneamente estás haciendo algo subconsciente en tu espíritu. Muchas veces cuando mientras estoy predicando, tengo una conversación con Dios que está ocurriendo en mi mente, en mi espíritu. Si predican mucho, van a notar que esto ocurre. Y luego hay algunas cosas que las entregas a sí mismo, o hay veces que las archivas y dices, eso lo voy a estudiar un poquito más adelante. Pero bueno, sigue diciendo aquí, déjame ver dónde estábamos. Vamos a ver en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Es decir, el Padre quiere que lleves fruto porque es así como es glorificado el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que lleves mucho fruto. Mientras más fruto lleves, más es glorificado. Quiere que ganes. Él desea que tengas éxito en lo que estás haciendo. Es decir, no está en contra tuya. Está trabajando contigo y a favor tuyo. Y dice aquí entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento. Es decir, esto es lo que tienes que hacer, que se amen unos a otros como yo les he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Vieron esto? Eso también debe darte un consuelo, porque dices, bueno, si yo lo elegí a él, a lo mejor no me va a recibir. Tal vez todo esto es una farsa, a lo mejor no estoy conectado con Dios. Pero aquí dice, hey, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ustedes fueron suficientemente inteligentes para aceptar la invitación, pero Él te escogió a ti primero, entendamos. Ahora, dice, yo los he llamado para que lleven mucho fruto. Para que lleven mucho fruto. Es por eso que los ordenó o porque los llamó. No los ordenó para ser predicadores ni nada de eso. Es decir, para dar fruto. Es increíble porque dice que para que estén con ustedes. O perdón, para que Él esté con... Nos ha ordenado para que estemos con Él. Es sorprendente. Y luego dice, para que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Y luego vamos a Efesios capítulo 5. Verso 5 dice, no tengas compañerismo. Entonces habíamos hablado de compañerismo y dice, no tengan ningún compañerismo con las obras del enemigo. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Esta palabra de compañerismo es comunicar, tener cosas que ver con ello, coparticipar, tener compañerismo con. En 1 Juan capítulo 2, 18 dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y luego en el capítulo 24 dice que esto permanezca en ti, entonces. Que permanece en ti lo que escuchaste desde el principio. Eso es lo que está diciendo el Nuevo Testamento, que esas palabras permanezcan en ti. Vive en ellas, camina en ellas, créelas, obedécelas. Si lo que escuchaste desde el principio permanecerá en ti. Y mira cómo dice, también continuarás por ello en el Hijo y en el Padre, al permanecer en eso. Fíjate cómo entrelaza sus palabras y sus mandamientos a continuar, permanecer en el Padre y en el Hijo. Todo esto está unido. Y luego dice, esta es la promesa que nos ha ido, es la vida eterna. Esto les he escrito para que no sean seducidos, pero la unción que han recibido de Él permanece en ustedes. Aquí está de nuevo. Y ustedes también, la misma es verdad y no hay mentira, y como les he dicho, permanecerán en ellos. Vi el más grande crecimiento espiritual cuando decidí leer este verso y creer en lo que decía. Escúchame, he escuchado muchos maestros y todo, y estoy abierto a escuchar de otras personas, pero al mismo tiempo tuve que decidir en un momento. Dice, el decir, ¿sabes qué? Él permanece en mí, Él me enseñará.
y sé que si puedo abrir la Biblia y le puedo preguntar a Él, tenemos que darnos cuenta. La esencia del cristianismo del Nuevo Testamento es que no necesitas ningún otro mediador afuera de Jesús. Tú estás conectado, directado con Él. Él te puede hablar directamente. No necesitas a nadie más para hablar con Dios, para que se contesten tus oraciones. No tienes que hablar o ir a través de nadie más. No tienes que orarle a santos ni a la mamá de Jesús. No tienes que hacer nada de eso. Él es el mediador, Jesús. Entendamos eso. Y tenemos que darnos cuenta de esto porque terminamos poniendo a personas como mediadores entre nosotros y Dios. Y tenemos que darnos cuenta que la esencia del cristianismo es que nosotros estamos conectados con Él. Y que si alguien puede oír de Él, nosotros podemos oír de Él. Tenemos ese potencial. No digo que todo mundo escucha a Dios claramente. A lo mejor no lo puedes hacer claramente por todas las enseñanzas y cosas en nuestra mente, pero nada está entre nosotros. Nos dio los 5 ministerios. Entonces no estoy diciendo que no necesitamos esas personas, y si hacen esas funciones bien a esos hombres, está escuchando al Espíritu Santo obrando a través de esos hombres. Lo puso en el cuerpo, así que está en su cuerpo y podemos aprender de ahí, pero no dice que Él es oficial, sino que tú no necesitas. Es decir, que si no hay alguien, si no hay un profeta, evangelista, pastor que pueda enseñarte junto, puedes ir directamente a Dios y Él te enseñará directamente. Ahora, la diferencia es que lo que yo comparto en 3 días en el seminario de sanidad me tomó 30 años aprenderlo. Así que te tomará 30 años entre tú y Dios. No tiene que ser, pero muchas veces este es el asunto. El problema con escuchar de Dios es que dudamos que estamos escuchando su voz. No estamos seguros si es su voz o no. Y escuchamos de Dios y decimos, wow, si eso es verdad, está tremendo. Y luego alguien predica y dice, ok, lo creo, ahora sí lo creo porque alguien lo predicó. Tienes que creer en el hecho de que Dios está contigo y empezar a aprender a realmente escucharlo. Y la forma que mejor lo puedes escuchar es pasar tiempo con Él y aprender a permanecer en Él. Simplemente pasar tiempo con Él. Apartarte de todo lo demás y de todos los demás y pasar un tiempo contigo. Y no es nada más orar. Y no es normalmente una oración convencional, porque orar significa hablar. Y cuando terminas de hablar, piensas que se terminó la oración. No, hay un tiempo para escuchar durante la oración. Si puedes hablar, está bien, pero luego cállate y escúchale. Es como si alguien te llama por teléfono y te contestas el teléfono y le empiezas a hablar, y cuando terminas de hablar, ok, gracias, le cuelgas. La otra persona dice, no le pude decir nada, ok. Eso es lo que le hacemos a Dios muchas veces. Tenemos que guardar silencio y decir, ¿sabes qué, Señor? Una de las cosas que, por ejemplo, yo he aprendido es que meditar en la palabra de Dios y pasar tiempo en la palabra de Dios y quedarse callado es como comer. Has comido una buena comida y estás comiendo, te lo estás saboreando, está riquísimo, y cuando terminas no quieres decir, qué rica comida, irte a hacer otra cosa. No, quieres quedarte ahí sentado, disfrutarlo, ¡ay, qué rico! Y das gracias, ¿verdad? Como la noche de la acción de gracias, ¿verdad? Dices, ¿dónde está el sofá? Quieres sentarte y meditar en lo delicioso que estuvo la comida, ¿verdad? Y digerir y dejar que eso que consumiste, pues saborearlo, ¿no? La comida que comiste. Así tienes que hacer con Dios. Cuando te encuentras con Dios, comes tu palabra, su palabra, la consumes, la digieres, y en un momento tienes que simplemente dar un paso atrás y decir, ok, ya lo comí, voy a dejar que se digiera solita, que se quede ahí y asimilarla en nuestras vidas. Y he aprendido muchas veces que la mejor forma de aprender es cuando, después de que comí la palabra de Dios, después de leerla, sentarme y decir, Señor, ¿qué me estás tratando de decir en esto? ¿Qué acerca de esto y aquello? Y es sorprendente lo que el Señor trae a tu mente y a tu corazón. Hay veces que he estado en mi cuarto o en el área, en mi oficina en casa, y mi esposa llega, entra a decirme algo y en cuanto sale le digo, espérate. No, es que te iba a decir algo. No, espérame. Dímelo después.
Y me dice, ¿qué pasa? Espérame. No estoy nada más escribiendo, estoy en comunión con Dios y estoy escribiendo cosas que el Señor me está hablando. Y muchas veces, antes de irme a dormir, leo la Biblia y en ocasiones puede que, hay veces que yo me acuesto a dormir antes que ella y estoy ahí recostado en comunión con Dios. Y cuando ella viene, apaga la luz o algo, yo tengo una pequeña lámpara ahí en mi buró de mi lado y empieza a hablarme. Y le digo, espérame. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, espérame, algo me está diciendo el Señor, algo me está diciendo. ¿Qué está diciendo? Todavía no sé. Le digo, pero lo siento, lo percibo, algo me está diciendo aquí. Y luego me despierto al otro día y es como que todo lo tengo organizado y empiezo a escribirlo, todo lo que me enseñó el Señor. Pero estoy ocupado, créeme, estoy muy ocupado todo el tiempo, así que tengo ciertos tiempos, periodos, cuando tengo ventanas que a propósito aparto para estos tiempos. Y mi esposa ha aprendido a reconocer eso, ¿verdad? Esos espacios, pero es algo extraño en un sentido porque pasa de simplemente sentir un sentimiento físico, porque no es algo físico, es algo que hay algo como una digestión y de repente ya lo digerí y lo entiendo, como que todo cae en su lugar. Hacemos eso al permanecer, pasar tiempo y tomarnos el tiempo. Como les digo, estoy ocupado todo el tiempo, pero busco periodos de tiempo. A veces son cortos. Así que subo a mi auto y para el tiempo que salgo y llego aquí, me toma como 5 o 7 minutos llegar aquí, pero estoy en comunión con Él. Y para el tiempo que llego aquí, tengo todo esto en el corazón que tengo que escribir. Lo que estoy tratando de decir es, tómate el tiempo para realmente permanecer en Él. Sé que es difícil hacerlo porque vivimos en un mundo ocupado, hay demandas de tiempo, pero busca el tiempo, haz el tiempo para que sean solo tú y Él y te comuniques con Él. Es decir, honestamente, casi todas las noches, no siempre lo digo, pero ahora es parte de mí y lo espero. Antes de ir a dormir, una de las últimas cosas que digo en la noche, le digo, Padre, sé que he estado ocupado y quizá he estado muy ocupado, así que me perdí de algo, por favor, me voy a dormir, nada más dímelo, viértelo en mí. Te doy libertad, háblame mientras estoy dormido, por favor, Señor. Y cuando despierto hay cosas en mi corazón. No es algo que organicé o que aprendí, sino que ya está... ya me lo entregó de una forma que ya está listo y lo tengo que escribir. Y esto es algo que ya ha sido en mi vida sistemático. Así que hay áreas que tengo que apartar este tiempo. Ese es el tiempo de permanecer. No siempre le estoy haciendo preguntas. Hay veces que simplemente le digo, Padre, aprecio el hecho de que tú estás conmigo, Padre, le digo. Y luego entras a una reunión como en Corea, cuando había toda esta gente constante, cosas muy ocupado, algo muy organizado, sorprendente, pero constantemente viendo a gente. Hay veces que me gusta ir a lugares donde no entiendo el lenguaje porque no entiendo nada de lo que están platicando. Y pueden estar hablando y hablando, pero no me afecta porque no estoy tratando de escuchar la conversación porque no la entiendo como quiera. Entonces estoy ahí simplemente a solas. Si hay alguien que habla inglés, pues estoy ahí hablando con él, pero si no, paso mucho tiempo con Dios porque no le entiendo a nadie más. Entonces es bueno a veces tener situaciones así, pero bueno, mira cómo dice aquí. Aquí en el verso, déjame ver dónde estábamos. Verso 27, sí, 28. 28. Y luego dice, ahora permanezcan en Él. En el 27 dice, los que permanecen en Él, permanecen en ellos. Lo dice una vez tras otra. Y dice, para que tengamos confianza y no estemos avergonzados con su venida.
es el permanecer en Él, es lo que te da confianza y no tener vergüenza. Los que están en pecado no permanecen en Él. Hacen lo que hace Adán, lo que hizo Adán en el jardín. En cuanto saben que pecaron, se esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y algunos cristianos van y se esconden. Cuando saben que deben correr hacia Dios, se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del miedo. Y cuando pecas, ese miedo está ahí. Así que automáticamente eso es lo que ocurre. Así que, pero mientras aprendes al aprender a permanecer, todo lo demás termina. Pierde cualquier otra cosa, pierde su glamour o lo que le quieras llamar. Entonces dice, permanezcan en Él y cuando venga tendrás confianza. Si sabes que Él es recto, sabes que todos los que hacen rectitud han sido nacidos de Él. Primera de Juan dice, mira con cuán amor nos ha amado el Señor, que hemos sido llamados hijos de Dios. Puedes meditar en ese verso por años. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, algunas traducciones dice, ese amor exótico y inmesurable que el Padre sea nos llama Padre y nos llama sus hijos. Qué extravagante ese amor, qué increíble amor, porque hay tal brecha tan enorme que Jesús unió. Y luego, sí, dice, no le conocieron porque ahora somos hijos de Dios. Y todavía no aparece quiénes somos, pero cuando aparezca, seremos con Él, como Él, porque lo veremos como Él es. Y tendrá todos aquellos que tienen esa esperanza, se purificarán a sí mismos. Y dices, bueno, si el Señor me quiere así, Él me hará así. No, no tiene que ver con Dios. ¿Qué quieres? No te hará hacer cosas. No te hará hacer cosas. Ese es el problema. Dios no obliga a hacer nada. Es una idea equivocada de soberanía. No es dictatorial. Dios no es un dictador. Un dictador no puede ser llevado por amor. No, Dios no es un dictador. Él ama y te acerca a tratar de que vengas con Él y te anhela y te busca. Dice, tú tienes la libertad de tener todo lo que quieras. Y bueno, quiero lo suficiente para no ir al infierno. No como para estar muy bien para el cielo, pero suficiente para no irme al infierno. Y el Señor a lo mejor dice, ¿de veras es lo único que quieres? Pero eso es tan abajo de lo que proveí para ti, de tu herencia, diría el Señor, ¿verdad? Estamos hablando el otro día que algo de lo peor que nos puede pasar es que llegues al cielo y miras alrededor. La gente me dice, ¿de veras crees que va a haber... hay lugares donde hay partes de cuerpo que les faltaba aquí en la vida de aquí, y cuando lleguen van a recibir sus piernas o sus manos? No lo sé, pero lo peor que podría pasar es que lleguemos allá al cielo y nos demos cuenta que hay un almacén, y darte cuenta, dicen, allá hay dones que dejé sin usar, poder en el nombre de Jesús que nunca usé, sanidades y milagros para personas que nunca usaste, y aún están ahí colgados, estaban ahí esperando que tú los levantaras y los usaras. Qué terrible llegar ahí, darte cuenta, decir, wow, bueno, pero hoy estamos en el cielo, todos estamos bien. Sí, pero hubo gente que sufrió porque no te importó suficiente la gente para levantar esos dones y entregarlos. Qué terrible será eso. Tanto más que pudimos haber hecho, que pensemos así, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, estamos tan ocupados viviendo nuestra vida cómoda, cuando pudimos haber vivido tanto más de lo que estaba disponible para nosotros. Y luego sigue diciendo, y todo hombre que se purifica a sí mismo, y dice, y sabes que ha sido manifestado para quitar nuestro pecado, y en él no hay pecado.
¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él. Por eso, y en Él no hay pecado, ¿verdad? No es- Qué adorable. Hay un bebecito ahí llorando. No, no te preocupes. Me gusta el sonido del bebé llorando. No se preocupen. Es lindísima. Lo deberían de ver de cerca. Pero bueno. Sí, pásalo para verlo a todos. 2 Corinthians chapter 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14. Dice, no estén en yugo desigual con los no creyentes. ¿Qué comunidad o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con la oscuridad? Piensa en eso. ¿Qué compañerismo, qué comunión? Date cuenta que esto es más cercano que simplemente decir somos amigos. No. Estamos hablando de compañerismo, comunión. Es cuando confías tanto en alguien que le dices todo a alguien que confías. Cada idea, todo dolor, cada sueño. Y esa otra persona es recíproco contigo. Y saben todo de ti y aún así les caes bien. Eso es comunión, compañerismo. Pasamos tiempo uno con el otro y hablamos y platicamos y tenemos este compañerismo con Él, porque eso es lo que Él quiere. Tenemos así ese compañerismo con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo y con unos con nosotros si logramos dejar ese miedo de abrirnos unos con otros, nosotros como hermanos y hermanas. Quiere que tengamos la misma comunión, ustedes conmigo, nosotros en completa vulnerabilidad y abrirnos. Y es difícil, yo lo sé, el tomar el riesgo porque no sabes cómo la otra persona va a responder. No sabes lo que va a hacer esa persona con la información que les das. Y tratas de guardar tu corazón, pero no puedes guardar tu corazón y tener comunión al mismo tiempo. Puedes pasarla juntos, pero la comunión no se trata nada más de pasarla juntos. Es tener un compañerismo genuino. Cuando terminas ese tiempo juntos y si se van, se sienten en un lugar más alto. Eso es lo que hace el compañerismo y la comunión. Llegas a un lugar mejor después de que te juntaste con esta persona. Y el mejor ejemplo es la comunión y el compañerismo entre esposo y esposa. Imagínate si hubiera ese tipo de constante comunicación, compañerismo. Cada segundo que estén juntos, que cada uno de ustedes están elevándose y creciendo en Dios y teniendo más compañerismo, porque mientras más se unen y se unen a Él está en medio del matrimonio y todo está mejorando y mejorando y mejorando entre los tres. Así es como Dios lo diseñó desde el principio. Así que debería siempre haber esa comunión, ese compañerismo, pero no es solamente cuestión de desearlo. Hay tantas personas literalmente que vienen aquí y me dice, hey, yo quiero ser quiero ser amigos, pero quiero que seamos amigos ya. Pero así no funciona, toma tiempo. Es tiempo pasando juntos. Tenemos que pasar tiempo juntos y mucho tiempo juntos. Es así como pasamos el tiempo con Jesús, porque si no lo haces, no vas a poder entenderlo. Hay gente que lee de la Biblia todos los días y no pasan tiempo con Jesús y no tienen ni idea. Se equivocan y lo ven de cierta forma equivocada. Un poquito después ven a la Biblia, después de leerla, como cosas, deberes que tienen que hacer, en vez de que la amas la palabra. Y esa es una de las cosas. Y es triste porque John Lake decía que cuando se reunió con Dowie, dice que cuando Dowie decía cierren sus ojos, inclinen su cabeza, y dice Blake decía que lo veía como lo hacía, que Downey levantaba la Biblia y lloraba y besaba la Biblia porque la amaba tanto. Siempre la tenía en su mano, siempre hablaba palabra, siempre citaba palabra y así fue al principio, pero unos años después casi no leía la Biblia,
ni la citaba ya. Constantemente hablaba de otras cosas. Cuando predicaba, tenía enemigos ahí en Chicago, de donde él era, y estaba tirándoles como Dios los traería a juicio. Y ya no lo volvió a ver levantando la Biblia, y poco después de eso tuvo un colapso nervioso. Esta persona antes escribía 48 horas seguidas escribía. Pero le pasó eso porque se apartó de amar la palabra de Dios. Tienes que amarla, consumirla. En la Biblia dice que comamos su palabra, que tienes que desarrollar eso. Si no lo tienes aún, tienes que desarrollarlo. Pero no es solamente leer la palabra, pero pasar tiempo con él, reconociendo realmente su carácter y su naturaleza, más allá de decir de esa idea de este aspecto superficial. Sí, bueno, sí es amor y todo eso, pero la Biblia es muy clara que cuando entiendes su amor, todo ese miedo que tenías se va, ya no tienes miedo. Cuando entiendes el amor de Dios, no tienes miedo de perder algo, de que te haga falta algo, ni falla. ¿Cómo puedes tener miedo de eso si tienes al Dios del universo a tu lado? Entonces es muy simple y tenemos que enfocarnos en dos cosas: el nombre de Jesús, el poder detrás de eso. Ahí está el poder que tienes que hacer, que necesitas para hacer las cosas, y enfocarte en el verdadero amor de Dios, de manera que realmente conozcas el amor de Dios. No solamente un estribillo, una palabra o una frase, sino que sea parte de tu naturaleza. Por supuesto que no voy a fracasar, por supuesto que no voy a perder. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Él no dejaría que fallaría. Mi fe está con Él. Estamos conectados. ¿Cómo me pasaría eso? Y darte cuenta que todo empieza a ser una posibilidad. Cuando fui a Inglaterra hace un tiempo, fuimos a la casa de George Mueller, ahí en Bristol. Siempre quise ir, no había podido ir, aunque había estado en Inglaterra varias veces. Entonces manejamos a su casa, llegamos a su casa y visitamos los orfanatos donde ayudó a 10,000 niños. Y no aprendí nada nuevo acerca de su Biblia, porque yo ya había estudiado su vida extensivamente, pero caminar en su casa y ver sus pertenencias y ver sus cartas, y su escritorio sigue ahí, la pluma y ¿cómo le llaman? La bolsa para que no se corra la tinta con la que escribían antiguamente. Y ves todo eso y ves las fotos de los huérfanos mientras crecían y piensas, porque este es el cuarto donde permanecía la mayor parte del tiempo. Aquí oraba, escribía las cartas, y ves todo alrededor y es sorprendente. Te das cuenta que desde ese cuarto era el centro de comando. Desde ahí dirigía a los ángeles a que trajeran ropas y donaciones y comida para ayudar a los huérfanos y para cuidar de los huérfanos. Y lo hacía porque los amaba, pero decía simplemente para mostrarle al mundo, a los no salvos, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Estoy ahí caminando por ahí y honestamente cuando regresé algo pasó mientras estaba yo allá, y cuando llegué aquí fue justo después de que me contactaron en cuanto a ir a Faith USA, ir a la mesa directiva de la estación de televisión. Era un paso grande, y luego vi todo eso y dije, wow, todo es posible después de visitar esa casa. Llegué a casa y estaba tan emocionado. Le dije a mi esposa, no hay nada que no puedo hacer. Dios puede hacer todo. Lo único que tengo que hacer es decidir qué es lo que Dios quiere hacer de acuerdo a su palabra, y confiar en que hará lo que dijo que hará. Y el mundo lo vi diferente y mejor de lo que era antes. Y hay cosas que yo ya había visto antes de eso, pero fue mejor porque todas esas limitaciones se fueron a un lado. Todo es posible. Encontremos algo a lo que apliquemos nuestra fe. Fue algo tan sorprendente ver su vida y darme cuenta que hizo todo esto simplemente por oración.
orando, básicamente, agradeciendo al Padre. Y no solo eso, pero mientras lo hacía, hay gente que no sabe que él apoyó a 100 misionarios. Hablamos de los huérfanos, pero el orfanato apoyó a misioneros. Imagínense, miles de Biblias puso en las manos alrededor del mundo, en el Medio Oriente, Israel, Palestina, toda esa área. Sorprendente lo que hizo, y muchas de las cosas ni nos damos cuenta porque no hablaba de ello. Pero tiene una lista de todo lo que hacía, y ves la vida de una persona y cómo confían en Dios. ¿Por qué? Porque su vida era muy simple en verdad. Y pasó la mayoría de su tiempo, literalmente casi todo su tiempo, mientras estaba despierto, permaneciendo en Cristo. Pasando tiempo, caminando en comunión con Jesús, hablando con Él. Pensamos en la oración de cierta forma, pero así no era con Él. Aprendí acerca de la oración en algunas formas de Dr. Simmerall y también de Dr. Lake. Todos los que han hecho algo en fe, algo relevante, en los últimos 50 años, George Mueller los inspiró, cada uno de ellos. Así que comencé a ver eso y decidir, solamente le pediremos a Dios por nuestras necesidades, y nos ha suplido todo. Pero es permanecer en Él, pasar tiempo con Él. Habla de este hombre que estaba preocupado por su alma y le dijo: mira, no estás pasando suficiente tiempo con Dios. Necesitas pasar más tiempo con Dios. Dijo: pero es que trabajo del amanecer hasta el anochecer, no tengo más tiempo. Y apenas me alcanza el dinero, no puedo trabajar menos porque no voy a poder suplir para mi casa. Y él le dijo: si pasas tiempo con Dios, el Señor te proveerá suficiente trabajando por menos tiempo. Él pagará tus cuentas si vienes y pasas tiempo con Él. El Señor se cuidará de ti. Así que este hombre empezó a hacerlo, y al pasar el tiempo, el hombre, toda la historia, resultó que empezó a trabajar para este hermano y trabajaba menos y vivía mejor. Y luego se dio cuenta: ¿sabes qué? No necesito ya el dinero de mi trabajo. Estoy trabajando porque estoy supuesto a trabajar, pero el Señor suple mis necesidades. Y de hecho ganaba más de otras fuentes de ingresos que con el trabajo, y pasaba más tiempo en comunión con Dios. Así que el enemigo trata de ponernos en la mente que tiene que ser así, de esta forma y de esta otra forma. Así es como el trabajo debe trabajar o funcionar. Pero tenemos que darnos cuenta que no hay una sola ley, por así decirlo, entre comillas, en el ámbito natural, que el ámbito espiritual sea superior a ello. Si estás en contacto con esa persona, te vas a contagiar. No, hay una ley espiritual que está sobre la ley natural. Lo que estoy diciendo es: te animo a que pases más tiempo. Si ya estás pasando tiempo con Él, practica un poco más tiempo. Encuentra los tiempos, haz el tiempo. Cuando salías con tu novia, cada segundo o minuto que tenías para hacer una llamada o para manejar por ahí o robar un poquito de tiempo para pasarla con ella o con él, lo hacías. Y aquí está el amante de nuestra alma, esa persona que debemos amar con corazón, alma y todas nuestras fuerzas, y no podemos encontrar para hablar con él un ratito de vez en cuando. Y él dice: mi casa será conocida como casa de oración para todas las naciones, pero muchas veces la iglesia no es conocida como tal. Así que bueno, el verso 15 dice: ¿y qué comunión tiene Cristo con Belial, o Dios con los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: yo viviré en ustedes. ¿Te das cuenta que el hecho que Él declare estas cosas, que Dios declare estas cosas, lo que significa? Muchas veces decimos: sí, el Dios es el jefazo de arriba y es mi buen amigo, pero no nos damos cuenta que el Dios del cielo y de la tierra tiene tiempo para nosotros. Y Él dice: quiero ser
Dios, su Padre, quiero vivir en ustedes, quiero permanecer con ustedes, quiero caminar con ustedes, quiero hablar con ustedes, pasar tiempo con ustedes. Y decimos, sí, está bien, shh, estoy ocupado. No, ahorita no, Dios, por favor, ahorita no molestes ahorita. Imagínate, estamos hablando del Dios del cielo y de la tierra, que si Él viniera en este lugar en toda su plenitud, ninguno podría estar de pie, quizá ninguno podríamos resistir vivos. Piensa en esto. Este Dios es con quien nosotros estamos conectados. Y luego sigue diciendo, permaneceré con Él y caminé con ellos, seré su Dios y serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre de ellos y no toquen nada sucio, y ustedes serán mis hijos e hijas, dijo el Dios Todopoderoso. Ahora, justo ahí hay vamos del capítulo 6 al 7, pero no hay un rompimiento en pensamiento. Sigue conectando todo. Está diciendo, apártense, yo seré su padre, serán mi pueblo, mis hijos e hijas. Y luego dice, teniendo pues estas promesas, ¿cuáles promesas? De que si nos separamos a nosotros mismos, Él nos recibirá y seremos sus hijos y hijas. Teniendo estas promesas, limpiémonos a nosotros mismos de cualquier suciedad de la carne y del espíritu. Limpiémonos, purifiquémonos a nosotros mismos, porque tenemos estas promesas que quiere caminar con nosotros y hablarnos. Puedes vivir en un lugar con Dios que todas las cosas del mundo no te pueden ni tocar. No solamente dolencias y enfermedades, pero las cosas diarias con las que batallamos, preocupaciones y cargas, y si eres buen soldado no te enredas con las cosas de la vida, pero muchas veces nos enredamos en las cosas de la vida y no te das cuenta cuando te enredaste. Es así como que queramos que Él quiere que caminemos, que seamos inmunes a cualquier ataque en cualquier momento, y nuestro escudo de la fe apagará cualquier dardo ardiente del enemigo. Puedes caminar intocable, que no te preocupes de caer, porque es difícil de caer cuando pasas tu tiempo de rodillas. Pero dice, ten cuidado cuando te levantes, no te vayas a caer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando piensas que estás de pie, estás diciendo, uy, me va muy bien, estoy muy bien, me va muy bien. No todos están yendo muy bien en el sentido de que no cuando lo haces con tus propias fuerzas. Entonces dice, analicémonos, examinémonos si estás en la fe. ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Estás en tu caminar con Dios como debes estar? ¿Tu caminar equivale o es igual que con tu conocimiento? Muchas lo decimos de broma, ¿verdad? Uy, sé mucho más de lo que aplico. No debes de presumir eso. Deberíamos de caminar y aplicar todo lo que conocemos y lo que aprendemos y sabemos. Sigue diciendo, limpiémonos de toda suciedad, perfeccionando la santidad en la palabra de Dios. No podemos hacer mejor la santidad, pero sí podemos llegar a ser más santos. Somos santos en el Espíritu, pero ahora podemos santificar nuestra carne por medio del Espíritu, limpiarnos de estas cosas, limpiarnos. Y entonces dice, si nos juzgamos a nosotros mismos, no serán enjuiciados. Dios no nos va a enjuiciar. Analiza a ti mismo para que Dios no te enjuicie. Hay muchos voluntarios que van a querer enjuiciarte también, pero diles, bueno, ayúdame a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Las personas te van a ayudar. Dice, sigue diciendo en 2 de Corintios 13, dice, todos te saludan todos aquellos que están en la comunión del Espíritu Santo. Podemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Espíritu, Hijo y Padre, te puedes dar cuenta quién te está hablando y saber exactamente qué interacción hay por lo que sientes en tu espíritu. Sabes con quién estás hablando. El Hijo, el Padre o el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando contigo? Y esa palabra comunión ahí es koinonia. Significa compañerismo, participación, estar junto con. 1 de Corintios 1:9 dice, Dios es fiel,
a quien han sido llamados a compañerismo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esa palabra compañerismo es coinonía también. Ahora les pido en el nombre de Jesús que todos hablen la misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean perfectamente unidos en la misma mente y el mismo juicio, o el mismo juicio. No voy a leer todo esto, pero vamos a participar de la comunión, pero toma un minuto. Deseo que tomes un minuto, un momento, y simplemente permanece con el Señor. Siente su compañerismo. Ten un rato con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hemos estado en comunión esta semana. Has conocido gente que no has conocido. A lo mejor has hecho nuevos amigos con los que permanezcan en conectar. Algunas personas que puedes decir, oye, ¿te acuerdas qué dijeron, se dijo aquí, allá? ¿Te acuerdas de esto? Es bueno comunicarse así, pero te pido que te enfoques en pasar un tiempo con Dios. Practiquemos la presencia de Dios. Reconocer que Dios no tiene que bajar. Hay gente que se enoja conmigo, por ejemplo, porque cuando oramos, muchas veces cuando oro, no estoy levantando mi cara. No lo hago porque no estoy pensando que Él está allá arriba. Yo soy el templo. Así que muchas veces inclino mi cabeza, no porque Él está allá y por respeto necesariamente, pero estoy comunicando con Él aquí dentro de mí, porque Él está allá, pero está aquí también. Mi oración no pasa ni del techo. Bueno, no necesitan pasar ni siquiera de tu nariz si no quieres, porque Él está aquí, justo aquí. Pero tienes que reconocer esa presencia, que Él está contigo y siempre lo está. El problema es que no lo reconocemos en todo momento. Tenemos que reconocer que Él está ahí, y cuando lo haces empiezas a tener comunión con Él. Y te sorprenderá lo que Él te mostrará. Te mostrará cosas. Le preguntaste algo hace 10 años y te responde ahora. Y le dices, ¿por qué me respondiste ahora? Porque pues hasta ahora estás teniendo comunión conmigo. Pero toma un tiempo, si quieres cerrar tus ojos para no distraerte. Trae juicio a ti mismo o evalúate. Toma una determinación en tu corazón y di, ¿estoy donde tengo que estar? Examínate a ti mismo. ¿Hay alguna cosa que tengo que sacar de mi vida? Algo que cuando llegue a la casa tengo que tirar a la basura, o hay alguna actitud que tengo que ajustar o quitar por completo. Hablamos el otro día que hay 9 dones del Espíritu y que hay 9 frutos del Espíritu. Hay también 9 bienaventuranzas. Todas esas cosas están unidas. Las bienaventuradas son actitudes que debes tener. Son 9. Entonces, toma un momento y di, Espíritu Santo, muéstrame qué necesito cambiar, qué necesito cortar, qué cosas necesito tirar de mi vida, qué necesito añadir a mi vida, añadir conocimiento, templanza, virtud. Añade estas cosas, dice la palabra. ¿Qué necesito añadir y qué necesito quitar? ¿Dónde tengo que crecer, cambiar mi actitud? Y haz ese compromiso y decídelo, porque créeme que no puedes soltar nada que Él no te pueda dar algo mejor. Él no te da una cosa por una, sino que Él te da abundantemente más. Así que vamos a participar de la comunión. Reconoce esto, que este pan representa su cuerpo que fue quebrantado por ti, que fue latigueado por ti. Y cuando tomemos este jugo que representa su sangre, que por esa sangre tus pecados han sido limpiados y borrados. No tienes que recordarlos ya más, y tampoco Él los recordará. ¿No es sorprendente? ¿No te gustaría que todos fueran así, que no se acuerden de lo malo que hiciste en el pasado, que te levantas todas las mañanas y es un comienzo nuevo? La misericordia es nueva cada mañana y te siguen esas misericordias. Cada mañana son nuevas. Así, donde tú eres duro contigo mismo, Él te da misericordia. Y es tiempo de ser misericordiosos con otros como tú quieres misericordia. Piensa a alguien con quien no has sido misericordioso. Alguien
con quien tienes que mostrarle y extender misericordia o perdón, de llamarles y simplemente tomar la decisión en este momento de perdonarles o de llamar para pedir perdón, pero en este momento decide, voy a hacer esta llamada. Toma la decisión antes de que participemos de esta comida, de esta Santa Cena, para que para que puedas participar plenamente de esta comunión, porque es por esto por lo que Él murió. Él no murió por cosas, para tener cosas, sino para que tengas comunión con Él. Él murió para que puedas tener compañerismo y amistad, que te puedas relajar en Él, estar relajado en Él y caminar con Él. Y simplemente pasar tiempo con Él, hacerle preguntas y estar ahí sentado y dejarlo que hable y te hable, pues. Deja que te comparta cosas y vamos a Él con nuestros problemas, pero nunca venimos con Él. Señor, ¿hay algo que tú necesitas que yo haga por ti? Créeme que hay gente que no le preguntan. A lo mejor te contesta, sí, hay una nación que necesito que sea salva. Necesito un misionero que vaya. No te quiero asustar, que a lo mejor dice algo así. Pero si dijera, necesito un misionario para Hawái, un misionero para Hawái, a lo mejor dice, sí, yo voy. Pero aunque no lo creas, el problema es que cuando llegan no permanecen siendo misioneros. Pero el punto es que es así como Dios quiere que vivas así. Pueden ser 5, 10 minutos, 1 hora. A veces que empiezas a tener comunión con el Señor y dices, ay, qué bueno, fueron buenos 10 minutos y fueron 4 horas. Ni te das cuenta porque el tiempo no le importa. A Él le gusta cuando apartas tiempo para tener comunión con Él. Así que vamos a participar de la Santa Cena, de la comunión. Espero que hayas llenado estos papeles que te repartieron los instructores. Cuando pases aquí adelante, voy a tomar la tarjeta que te dieron, voy a imponer mis manos sobre ti y voy a soltar cosas, bendiciones sobre ti, y luego vas a tomar el jugo y el pan y luego nos esperamos unos a otros y todos vamos a participar al mismo tiempo y vamos a compartir después de eso. Pero simplemente entiende que Él estuvo en esa cruz para que tú puedas estar sentado junto a Él. Es por eso que Él sufrió la cruz. Él fue a ese lugar donde le dieron latigazos para que tú puedas vivir aquí libre de enfermedad ni dolencia. Porque en el cielo no hay enfermedades ni hay enemigos que pelear. Eso es para aquí. Y podemos ser libres aquí. Así que, Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor. Qué hermoso es que ninguno de nosotros lo entiende por completo. Pero gracias que nos amaste tanto que podemos ser llamados tus hijos e hijas. Que podemos tener absoluta y total comunión juntos, unidos. Gracias por esto, te bendecimos. Padre, al participar de estos elementos de la mesa de la comunión, te pedimos, Señor, que así como el Señor dijo que hiciéramos esto en memoria de Él y de su gran sacrificio, recordamos su muerte hasta que Él venga. Y recordamos todo lo que su muerte compró por nosotros y no queremos que nada se desperdicie de lo que Él consiguió en esa cruz por nosotros. Padre, gracias. Gracias por la sangre que fue derramada, por el perdón de nuestro pecado, para que no tengamos iniquidad en nuestra vida, que podamos vivir libres del tormento, del pecado y de la condenación, vergüenza, que todo eso desaparece al comer esta Santa Cena. Gracias por el pan que representa tu cuerpo de tu Hijo, golpeado, quebrantado, latigueado, para que por sus llagas fuéramos sanados. Padre, gracias. Dijiste que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y que cada sacrificio en la Biblia tenía que ser perfecto, y te damos gracias que a través de su cuerpo quebrantado, nuestro cuerpo puede ser hecho perfecto, ser sanos, ser arreglados.
Gracias por esto, Padre. Gracias que al comenzar a participar, al participar como uno, que recordemos todo esto y lo recibamos de ti, la plenitud de nuestra herencia en tu Hijo. Padre, te pido por tu Espíritu Santo que traigas estas cosas a la memoria de cada uno de nosotros. Al participar, que sepamos más allá de lo que puede ser conocido naturalmente, conocer en nuestro espíritu lo que Jesús consiguió por nosotros y que nada se desperdicie, ni se pierda, ni se resbale, sino que permanezcamos, que tengamos comunión y que tengamos compañerismo contigo y con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Queremos conocerle a Él en el poder de su resurrección, ese poder que fue demostrado. Queremos reconocer esos sufrimientos y participar en esos sufrimientos para entender qué tan grandes fueron y que por tu Espíritu reveles libremente estas cosas para nosotros para que podamos conocer lo que fue comprado para nosotros. Te damos gracias, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.